Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro programa Mueve la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola, Fran. Hola, Pame, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. Qué bueno. ¿Qué hiciste ayer? Ayer de día De día. fuimos a marchar juntas y fue bastante entretenido. Fue nuestra primera marcha. Emocionante, entretenido, Ujú. una marcha bastante Tranquila. tranquila, sí. Hasta que vivimos un momento complejo. con los anarquistas. Donde, con los encapuchados que uno le pidió a la Pame que se moviera para poder tirar una molotov. Sí, yo no quería que lo hiciera. Por favor, no lo hagas. Fue una marcha increíble, la marcha por el cambio climático, la marcha impulsada por Greta Thunberg, de quien hablamos durante el primer capítulo. Sí, la activista sueca de 16 años. Y fue una marcha estudiantil principalmente, donde había mucha gente, había muchos niños, más que universitarios también, había de todo. Y nosotras éramos las señoras. Nosotros éramos las señoras de la marcha, lo pasamos increíble, ¿cierto? Sí. Bueno, el capítulo de hoy día es de la economía circular, un tema que nos ha salido bastante complejo de sintetizar en un episodio. Vamos a hacer lo posible. Desde ya decir que no somos expertas en economía circular, porque es un tema complejo. Pero tenemos una pauta que está bastante completa e inicial, como para la gente que no sabe mucho lo que es, sobre todo. Pero primero la Pame va a dar un ecotip. Bueno, el ecotip de la semana es: si estás en la obligación de comprar un alimento envasado, ten en cuenta dos cosas. Primero, leer el etiquetado y que tenga menos de 6 ingredientes. Además, los primeros debes conocerlos porque van en orden de proporción. Por ejemplo, si un chocolate, ojalá lo primero diga cacao. Y lo segundo es que sea local. Esto porque me ha pasado varias veces que los emporios de comida saludable venden trigo sarraceno importado, siendo que aquí en Chile hay producido agroecológicamente además. Y bueno, todo esto en pos de mover la fecha y reducir nuestra huella de carbono. Menos ingredientes, menos huella de carbono, porque hay menos procesos involucrados. Exacto. Y local, menos huella de carbono en el transporte. Y además, si es un producto envasado, fíjate que el envase sea compostable o reutilizable. Sí. Claramente. O sea, compostable porque lo dice la economía circular, pero muchos no lo son. Sí, además. Pero vamos por eso. Bien, y vamos a comenzar este tema de economía circular con una cita. Esta cita dice así: si pensamos en que las cosas tengan múltiples vidas de la cuna a la cuna, podríamos diseñar cosas que pueden volver tanto a la naturaleza o a la industria para siempre. ¿Quién lo dice? Lo dice una persona que se llama William McDuff, que es uno de los padres de la economía circular. Sí. La economía circular no tiene un origen muy claro. No, pero tiene ¿te cuento? varias corrientes, y la Pame va a hablar de algunas. Sí, bueno, se dice que parte con Walter Stell, que en 1976 él esbozó un informe para la Comisión Europea, donde la visión de una economía, hablaba de una economía en bucles en esos tiempos, que ahora es la economía circular. En espiral, digamos. Claro. Y su impacto en la creación del empleo, la competitividad económica, ahorro de recursos y prevención de residuos. También a él se le atribuye ser el inventor de la expresión de la cuna a la cuna. De la cuna a la cuna. Yeah. ¿Sabes qué significa de la cuna a la cuna, Pame? Que, bueno, la idea es que de dónde nace a dónde tiene que volver. O sea, que sea precisamente cerrando el círculo. Perfecto. Y no que de la cuna a la tumba, como es normal, o sea, no normalmente, pero hoy en día. Bueno, sí, hoy en día. Y para hablar de economía circular, lo primero que tenemos que decir es hablar de economía lineal, que es el problema, que es nuestro sistema económico actual. ¿Sí? Para hablar de economía lineal, que hay bastantes fuentes, nos basamos en un video de una fundación española que se llama Acotec, lo pueden buscar en YouTube. Es muy entretenido. Sí, es súper bueno ese video, muy explicativo. Y dice que el problema, más allá de nuestro sistema de consumo, que de por sí ya es un problema, es más bien de dónde sacamos los recursos y qué pasan con esos recursos. Y citando esta fundación, la mejor frase, o la frase que me gustó más a mí, es: somos pobres en recursos, pero ricos en basura. Y eso sería el problema. Lo sintetiza bastante bien. Sí, es básicamente eso. Y este video parte con la idea de que, bueno, lo primero que hay que saber es que tenemos un planeta con recursos limitados
Y la mala utilización de esos recursos ha hecho que aumente el CO2, ¿cierto? El dióxido de carbono, 30% desde la revolución industrial, que es un poco el inicio de este sistema de economía que vivimos hoy. Los polos se están derritiendo, el agua sube, las ciudades se van a inundar. O se están inundando ya algunas. Sí, se están inundando y existe, por ejemplo, una de las crisis humanitarias que están estimando que va a ser gravísima, va a ser la de los refugiados climáticos. Y dice, la predicción de Naciones Unidas es que entre 50 y 200 millones de personas van a moverse debido al cambio climático. Entonces, básicamente va a quedar la tendalada, no sé, hay islas que van a desaparecer. Venecia se está inundando ya hace un rato porque ya como tiene canales y todo eso. Nueva York creo que también va a sufrir. No sé si Londres también. Bueno, es que tiene canales al lado. O sea, todos los países van a tener consecuencias espantosas. Nosotros también un poco. De hecho, se nota como en la quinta región donde las marejadas han como restado playa. Claro. Y eso es como una de las consecuencias, porque también el calor, la agricultura, el problema del agua, etcétera. Y todo esto es... Sí, pues ¿te acordás del cartel de ayer? Ese que decía, si tienes calor, espera al 2030. Sí. Y ayer hacía mucho calor justo en la marcha, o sea, le daba toda la razón al cartel. Sí, no, hacía muchísimo calor y a veces yo... En mi propia ignorancia, tengo que decir, me cuestionaba como, no al nivel de Donald Trump, pero sí decía como el cambio climático obvio que es real, pero podemos echarle la culpa que hace calor, siendo que, por ejemplo, la máxima histórica que se superó este año, pero hasta antes la máxima histórica había sido como en los años 70, por ejemplo. Pero al final no es el tema, y esto me lo dijo Cami de No Me Da Lo Mismo, por Instagram, porque yo le pregunté, me dijo, el problema no es ese, el problema es la cantidad de días calurosos que hay. No es un problema de máxima histórica. Y bueno, hay varias variables, o sea, no solo calor, bueno, los incendios forestales provocados por la alza de temperatura, los tornados, etcétera, etcétera. Dios mío, qué deprimente. Y para sumar un poco más a esta depresión, se dice que el 5% de los animales se van a extinguir sí o sí dentro de los próximos 25 años. O sea, ya tenemos como una crisis, esa crisis es real. Sí. Hay cifras y obvio que se puede dar vuelta, pero las consecuencias las vamos a vivir igual. Entonces, la idea es como apagar el incendio lo antes posible y lidiar con esas consecuencias, ¿no? Sí, pues esperamos que, ya que nosotros los adultos no fuimos tan capaces de hacer algo, las nuevas generaciones nos apoyen y nosotros a ellos para que esto se frene ya. Y nosotros desde la casa y nuestras familias y día a día. Las viejitas que vimos marchando ayer. Sí. Sí, que tú te enamoraste del par de señoras. Unas señoras más señoras que nosotras. Bien, entonces el problema es que el ciclo de vida del producto, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, bajo la idea de la economía lineal, dice que las etapas son extraer, refinar, fabricar, ensamblar, usar y desechar. Y ese desechar termina en un residuo. El primer problema es que todas estas etapas tienen un consumo de energía. Claro. Y todas tienen transporte entre medio y todas usan recursos. Naturales. Exacto. Finitos. Y todas tienen desechos. Exacto. Entonces, el problema es la manera en que fabricamos y usamos las cosas, que es básicamente extraer para tirar. No me gustaría hablar nuevamente del celular, pero siempre es como lo más fácil, recordando un poco nuestro capítulo de obsolescencia programada. Pero normalmente cuando a una persona, por ejemplo, se le rompe la pantalla del celular, lo que hace es cambiar el celular, porque reparar no es parte del sistema económico lineal que tenemos. Exacto. Sí. Y obvio que reparar la pantalla y que siga siendo el celular tuyo es la mejor opción. Obviamente, pero reparar en el fondo no está dentro del sistema y ese es el problema, porque la idea es como tomar un recurso, armar algo y que eso algo tenga una vida finita y es un desecho. Básicamente ese es el problema de la economía lineal. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? De eso es lo que vamos a hablar hoy día y es de la economía circular. La economía circular, sí. Bueno, la economía circular hay dos movimientos ahora. No sé si movimientos, pero dos personas que lo lideran. Por un lado está la fundación de Ellen MacArthur y por el otro lado está William McDonough, que es como el rockstar dicen que
es más o menos el rockstar de la economía circular. ¿Ellos dos trabajan juntos o no? No, No. El que trabaja con Ellen MacArthur Stehal. es Walter Stehal. Todavía no sabemos cómo se pronuncia. ¿Ya? Bueno, y nosotros, no, o sea, yo me baso en lo que dice la Ellen MacArthur porque su fundación, su página web, que deberían revisarla, está bastante completa. Y elegimos este ejemplo porque ella es un ejemplo fácil de ilustrar, es una storyteller buena, tiene un buen cuento, entonces está bueno para contarlo aquí en el capítulo. ¿Lo vas a contar tú? ¿No? ¿Su historia? Tú empieza. Ah, ya bueno. Te voy a más o menos poner en contexto. Se dice que, bueno, los seres vivos crecen y mueren y vuelven a ser nutrientes para la tierra. O sea, los residuos de una especie se convierten en alimento para la otra. Por ejemplo, un nido de pájaros es totalmente compostable o biodegradable y que fue la casita de los pájaros por un rato, ¿cachai? Por eso la economía circular tiene 3 principios básicos. Primero, el preservar y mejorar el capital natural, controlando que los recursos finitos y equilibrando el flujo de estos recursos. O sea, cuidar los renovables. recursos que tenemos, no Exacto. cortar árboles, no extraer petróleo, lo menos posible. Exacto. ¿Ya? Optimizar también el uso de los recursos. Y ellos lo que hacen es separar que los materiales son definidos como tecnológicos o biológicos. Claro. O sea, que un empaque sea compostable y en el caso de que sea tecnológico, que vuelva a la empresa, a la industria, que se repare, que se actualice y vuelva a salir al mercado. O sea, material que no es orgánico, que vuelva a entrar al proceso de producción. Exacto. Eso. Y también el tercer principio es fomentar la eficacia del sistema. Y con fomentar la eficacia del sistema, claramente es hacer más eficiente y más eficaz el proceso donde se reintegran los materiales y que estos materiales estén bien asignados en cantidad y que los procesos sean menos contaminantes. Claro, generando menos residuos. Excelente. Tenemos pendiente la historia de Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur, Sí. ¿cierto? ¿Quién es ella? Es una Deportista. deportista inglesa. Inglesa, ¿cierto? Básicamente es una mujer que quiso romper en el 2005, tiene una historia bastante larga, hay una TED Talk, nos basamos en una charla TED, donde ella habla y ella cuenta que ella en el 2005 se propone dar la vuelta al mundo en una embarcación y ser la persona que da la vuelta al mundo en forma más rápida sola. 100% sola. Y superando ya un límite, o sea, Superando el récord. El récord. Sí, pues más rápido que... le ganó hasta a Julio Verne. Sí, mucho más rápido, pero eso fue en globo. Sí, bueno. La vuelta al mundo fue en globo. No, pues era lo de Julio Verne, era vuelta al mundo con cualquier transporte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo leíste? Hace 1000 años. Es súper bueno ese libro. Bien, Ellen MacArthur... ella descubre dentro de este viaje que duró, eran 70 días. 71. 71 días. Supongo que tuvo muchísimo tiempo para pensar y dentro de estos pensamientos ella entiende cómo funciona la economía porque ella se fue 70 días con recursos finitos que los tuvo que hacer durar. Entonces cuando ella vuelve de romper el récord mundial, ella decide hacer algo por la economía y plantear el tema de economía circular que ya existía. Y en el fondo ella tiene esta fundación que aboga por ayudar a implementar economía Como circular. la transición, Sí, apoyando. apoyando desde los gobiernos, está trabajando con la Unión Europea y es una de las expositoras máximas de cómo utilizar estos recursos finitos en forma lo más eficiente posible. Claro, hay una parte que me gusta que ella menciona que el 2008 se hace un estudio científico que analizaba cuántos años nos quedaban de algunos valiosos materiales, como el cobre. Sí, era increíble eso. El cobre le quedan 61 años, Sí, o sea, hace 10, o sea, 51. sí. El estaño y el zinc, 30 años, y la plata, 19. O sea, hoy día, desde el 2018 en adelante. O sea, el uso que le damos a estos materiales además aumenta constantemente y exponencialmente. Entonces Sí. puede que estos años sean menores aún. Sí, en el video también de la Contec era, sí, Contec, también salía que los autos van a aumentar, los celulares van a aumentar, no puedes estar asumiendo que el decrecimiento va a ser así porque no todo el mundo va a apostar por el decrecimiento y teniendo países Exactamente. con millones de personas como Estados Unidos, como China, como Y todo India. apostando por el crecimiento económico. Exacto. Entonces hay que cambiar el sistema económico y qué se hace en el sentido de que
hay que tener una gestión de recursos que sea positiva para la producción de los objetos. Claro, por ejemplo, en el caso, bueno, lo dice tanto William McDonough como Ellen MacArthur, que un auto no sea tuyo, sino que sea esa es una de prestado, las se podría decir. soluciones. O sea, nosotros no tenemos auto, pero en el caso que queramos transportarnos, podríamos arrendarlo por el periodo, ¿no? Sí, una de las... Sí. Déjame ordenar un poco el tema porque acá tengo un mini punteo que en el fondo son los puntos claves para la economía circular y de ahí me voy a agarrar a eso. Ya, bacán. Lo primero es que las empresas, en el fondo, una vez que fabrican con recursos limitados un producto, uno, que las empresas reparen, ¿ya? Uh-huh. Después, cuando ya no sea posible reparar, que las empresas actualicen. O sea, por ejemplo, tienes una impresora, tomando el caso de la sociedad programada, y que le cambien el chip o que le cambien que le cambien una pieza clave. Eso sería actualizar. Después, cuando esa impresora no es utilizable, porque ya se ha actualizado muchas veces, tomar todos los materiales, ya que no se puede seguir usando el objeto, tomar todos los materiales e introducirlos nuevamente en la cadena de producción. Para que vuelva a ser, no sé, un ventilador. Sí, o de una nueva impresora, claro, o de un ventilador o de lo que sea, pero en el fondo que no haya desechos a partir de eso. Y lo último, que es lo que dijiste tú, es no ser dueños de las cosas, que es en el fondo tercerizar, que existe bastante ese servicio hoy, pero no existe tanto con los objetos. Pero es en el fondo que tu computador no sea tuyo, sino que es de la empresa, entonces la empresa se hace cargo de ese computador y la responsabilidad ya no pasa de los usuarios. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a no ser dueños de las cosas? Sí, pues como cambiar el paradigma, sí. Repensar y resituarse en el contexto ya de sustentabilidad. Exacto. Y también este modelo existe, no son empresas que yo considere verdes para nada, pero por ejemplo el Uber ya es una idea donde tú no eres dueño y que tú usas un servicio, y también el Airbnb que en el fondo... o los cowork. O los cowork, exacto, que tú estás usando, estás arrendando. Y eso, si lo podemos llegar a plantear como en la dimensión de objetos, estamos invitando a que la economía circular tenga como un protagonismo más en nuestro sistema. También yo vi una vez un video de arriendo de ropa. Ah, bueno, pero o sea, existe para matrimonio que las chicas se... En algún país europeo avanzadísimo, vamos a decir Dinamarca. No, pero en el fondo que era que todo tu closet fuera arrendado. Wow. Y después a ti tú decías no más y lo devolvías. Hay que ser bastante cuidadoso con la ropa. Sí, lo devolvías, y es que ellos se encargan de eso. Y en el fondo era como para mantener tu closet renovado siempre. Bueno. Igual cool. Sí. Y no, ¿sabes con qué era? También era con la ropa de niños, porque la ropa de niños en el fondo no dura nada. Es lo más contaminante que hay, porque no dura nada. Los niños no duran nada de ese porte, no es la ropa. Los niños no duran. Suena bien. Los niños no duran nada de ese tamaño, van creciendo, eso quiero decir. Exactamente. Me parece ese sería el tema más o menos en forma muy rápida de cómo la economía circular puede cambiar el sistema. Bueno, en los casos que ya para bajarlo a nivel nacional, por ejemplo en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente, MMA, tiene ya 2 propuestas andando. Primero la ley REP, ley extendida, o sea, responsabilidad extendida del productor. Muy bien, porque los productores no son responsables de lo que hacen. O sea, ahora tienen que hacerlo. Ahora sí. O sea, hacerse cargo de los residuos generados post-consumo. ¿Sí? O sea, si se te toma una bebida, que ojalá no lo haga, pero si lo hace, ese envase tiene que volver a la industria. Hablando del que no es retornable. O sea, preferir primero el retornable, pero después reciclar el envase, el shampoo, etcétera. Ya. Y bueno, la ley REP es un instrumento de gestión de residuos en que productores o importadores de elementos de productos que se han definido como prioritarios tienen la obligación de organizar y financiar la gestión de los residuos originados por estos productos. Sí. Y los productos prioritarios determinados en la primera etapa de esta ley REP son 7. Los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes,
neumáticos, pilas, baterías, diarios y revistas, que es como lo que supuestamente bajo un análisis es lo que más se genera. Excelente. Y la segunda medida del Ministerio de Medio Ambiente es el chao bolsas plásticas, que ya este año, en 2019, el 3 de febrero, los supermercados y retails, o sea, los grandes, no pueden entregar más bolsas plásticas en todo el país. ¿Qué opináis? Es un paso. Ya. Pero hay un montón de embalajes detrás. O sea, creo que la otra vez lo hablábamos, pero no sé, el jamón, el queso, la mermelada. Todo viene envasado en plástico. O sea, obvio que hay medidas más... Yo siento que como que se ponen en la frente como estas bolsas plásticas, pero no hacen nada con el polipapel. Claro. Y es como, ¿qué es peor? O sea, que son las dos igual de malas y las bolsas plásticas sí son importantes, pero al mismo tiempo es como invisibilizar todos los otros plásticos que no se pueden gestionar. Y varios de un solo uso, o sea, sí, como hemos hablado. Sí, creo que deberían darle otro enfoque, como quizás hacer un plan a largo plazo de a todas las cosas que le van a decir chao. En vez de decir, oye, chao bolsas plásticas y después el líder te vende una de TNT, tela no tejida, claro, que tampoco es gestionable. Calidad. Además, no es reciclable. No, pues no es reciclable, ninguna. Ninguna de las bolsas por el momento. Por último, las bolsas plásticas sí lo son. ¿Qué? Claro, sí, que eres número 4. Sí. Experta en plástico. Entonces, eso con el Ministerio del Medio Ambiente, que está bien, por lo menos que está sonando muchísimo, están publicitando bastante y en el fondo es... Ojalá tengan ese plan. Lo podrían hacer mejor, obvio. en mi punto de vista. Y hay otras dos fundaciones en Chile que nos gustaría destacar hoy porque son las que conocemos más que nada. La primera es ADC Circular. Bueno, la ADC Circular, que no es una fundación, es una asociación de consumidores sustentables. Ajá. Y que tiene dos aspectos en los que se destaca. Uno es la Academia Circular, que es donde forma agentes de cambio, por la cual han pasado un par de Instagramers conocidos en el aspecto de sustentabilidad. ¿Incluyéndote? Sí, también. ¿Ya? Sí, yo pasé por ahí. Es una semana intensa donde se aprende mucho y quienes tengan ganas de ser un agente de cambio, se los recomiendo totalmente. Sí, parece que es una experiencia increíble. Sí. De hecho, un poco el origen de este podcast es por la idea de ADC Circular, porque yo quería, lo vi, encontré que era increíble porque es una semana intensa y había que postular con un proyecto. Y como yo soy cuadrada, dije como no tengo ningún proyecto, porque era un proyecto para ser agente de cambio. Claro. Y fue como no tengo proyecto, no puedo postular, no postulé. Y después, en diciembre tuve como esta visión divina de hacer un podcast. Y ahí te lo propuse. Sí, esto es muy romántico. Es muy romántico. Y sí, es gracias un poco a la idea de como no tengo ningún proyecto de difusión y me gustaría hacer un proyecto de difusión. Pero en el fondo, y no sabía muy bien hacia dónde apuntar o dónde había un nicho y sentí que con la idea del podcast era un nicho que todavía estoy segura. Sí, así que eso es gracias a la idea de la Academia Circular. Bueno, no sabía esa. Así que capaz que este año me acepten. Vamos a ver. Y bueno, también trabajan con empresas, la ADC Circular. Asesoran en políticas públicas y de mercado. Sí. Y también con el Ministerio de Medio Ambiente. Son bien movidos. Y la otra fundación, que sí es una fundación, es la Fundación Basura. Yo los invito a acercarse a la Fundación Basura porque ellos tienen una forma de ver la basura que es bastante útil a la hora de acercarse a hacer cero basura. Es una fundación que es una fundación alegre, que sí es verdad, es alegre, es súper alegre, son entusiastas. Yo hice el curso online y me pareció bueno también. ADC Circular es más empresarial y Fundación Basura es más para desde la casa. Sí, que es bacán, así que yo lo recomiendo. Bueno, dos organizaciones para la sociedad, más que nada, para los ciudadanos. Y la última parte de hoy va a ser hablar un poquito de ejemplos de economía circular locales que tenemos. Esto está pasando ahora, ya es bastante nuevo dentro de todo. O sea, la economía circular me da la impresión de que
De hecho, cuando habíamos hablado del documental de Comprar, Tirar, Comprar, la Sí. solución era el decrecimiento y no la economía circular. Ese documental es de 2009. Sí. Entonces la economía circular como idea generalizada de que es una solución vino después de eso. O al mismo tiempo, en el fondo. Sí, o sea, la economía circular parte más o menos en los años 70. Sí, 70, claramente, bueno, pero 76 estoy con hablando este de la señor. difusión. Pero, claro, o sea, ahora es más masivo que antes. Exacto. Sí. Y ejemplos en Chile, este no es un emprendimiento, es una empresa, porque es grande Y y, que tiene como hace 40 años. una gran labor. Es Converplast, pero que hace unos años nomás se convirtió de empresa de plástico a recicladora industrial Sí. del plástico. Entonces trabaja con, por ejemplo, tapas de plástico y snack, que es el número 5. Hacen jardines verticales, cajones, o sea, como cajas para transportar cosas. Se dedican etcétera. al reciclaje de plástico, buena parte de su negocio es el Sí. reciclaje de plástico. El maxi saco, los envases plásticos de la cera, el cloro, las cajas de helado, que es el número 2. El año 2018 reciclaron 4.800 toneladas de plástico. O sea, es harto Increíble. para un país como Chile, que tampoco somos tantos. Sí, y tienen el tema de la red de pesca, que no sé si lo tienes ahí. Sí, se llama Atando Cabos. Ya. Partió como un proyecto, pero ya es un programa. Ya, Y que es como lo más bonito. sí, de y es lo escuchar. más nuevo se podría decir. Ya. Y el primer mes recuperó 700 toneladas de cabos. De estos son los cabos de pesca, son los que van abandonando las pisciculturas, el cultivo de chorito, la salmonera. Son las redes, ¿o no? Sí, son las redes y los cabos, que son estos como cosas trenzadas. Ah, O sea, ya. no es cosa, un plástico trenzado que sostiene boyas. Perfecto. ¿Ya? Y para el 2019 esperan reciclar 1.200 toneladas. Increíble. Mm. Y lo que es bueno también de Converplast es que son fabricantes de plástico en un inicio y que supieron darle un poco la vuelta al negocio. Claro. Y en el fondo la idea también es como usamos tanto el plástico, está en todas partes y muchas veces es útil y muchas veces significa un cambio de vida positivo para nosotros. Claro. Entonces la idea también es no demonizar el plástico, sino aprender a gestionar y aprender a producir el plástico desde, por ejemplo, otro plástico. Claro. Bien. Y ahí Michelle Compañón ha hecho un gran trabajo porque también tiene esa alma de Este es como el gerente o el sustentable. dueño. Sí, Sí. 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 Como- Yo lo vi en una charla en el Foro de Economía Circular del año pasado y era bastante interesante el proyecto Sí. y él como charlista también. Sí, es súper Muy motivante, atractivo. me encanta. Sí. Otra empresa que trabaja el tema de la economía circular, pero no es chilena, sino inglesa, Lash, o gringa. Sí. No, es inglesa. Es Lash es inglesa. inglesa. Bueno, ellos, por ejemplo, los botes negros donde... Bueno, primero tienen el champú sólido. Luego tienen unos botes negros que reciclan. O si tú llevas 4 o 5, te dan una mascarilla regalo, no sé. Pero la idea es reciben que todos los vuelva envases. el bote a la empresa. Ajá. Y lo reciclen. Tienen otros envases que son PET. Tienen cajas de cartón para regalo que son corrugados, que cuando es corrugado significa que es un cartón reciclado, Sí. por si acaso. Los envases de Lash son la mayoría reciclados, en efecto. Sí, po. Y ellos tienen la política de tener la mayor cantidad de cosas sin empaque si es que se puede. Claro. Sí. Y de hecho, hasta las cintas de adorno son hechas de hilos de PET. Ah, Sí, bacán. qué entretenido. Entonces, nosotros como consumidores responsables, porque Lash tiene un problema que es en efecto británica y la huella de carbono de esos productos no es la idea tampoco. Claro, porque los envases viajan a Londres para ser reciclados. Sí, entonces en el fondo hay muchos emprendimientos que son chilenos Sí, y que son po. fabricados por personas acá y que imitan un poco este sistema de artículos sólidos y artículos sin empaques de Lash, y acercarse al champú sólido es una Sí. excelente idea. Mira, yo el champú sólido se lo compro a Ecobazar La Bicicleta, que está en Instagram. Súper. También aplicando la economía circular con Jardín Boreal. Una chica que me hace las cremas porque para mi piel, mi rostro, necesito una crema especial y ella me la prepara.
en un frasquito de vidrio, ¿cachai? Entonces, y cuando la uso, se lo devuelvo y me hace un pequeño descuento. Ya. Entonces el frasco de vidrio siempre es el mismo, se podría decir. Eso sería lo ideal. Sí. Sí, obvio. Hay otro Jardín Boreal en Instagram. Otro en Instagram es Hana Kiri, que utiliza envases de champú otros para vender su champú líquido y lo rellena y te los vende en envases reciclados. Sí. Reutilizando, más que reciclando. Sí. Y así hay miles de emprendimientos. Yo hace muy poco conocí a Augusta de Ruda Holística, que de hecho hoy día lo recomendó, si no me equivoco, Cami de No Me Da Lo Mismo. Los productos son súper buenos. Ella nos recomendó nuestro podcast, así que un saludo también a todos los emprendedores de Chile. Bien, y en otro tema también hay otra empresa bien increíble, que esta sí que es conocida, sí, ¿cierto? ¿Qué es? Green Glass. Ya. Sí, ellos hacen vasos reciclando las botellas de vidrio. Además, lo que hace Oscar, hace ya varios años, visibiliza a los recicladores base, al Diego Villalobos, que es el que recibe todos estos materiales, pero también a los recuperadores, y que son personas como de escasos recursos, que han tenido una vida bien sufrida, y él le está dando trabajo y buenas condiciones. Sí, un poco también. Como profesionalizar al reciclador, que hace una pega increíble, una pega súper importante además, y que siempre se ha visto como ligada al mundo de la basura, al mundo de lo invisible, al mundo de lo que no queremos ver. Y además potenciar también a los diseñadores, que los vasos tienen distintos diseños, está ligado también a la reforestación, a distintas fundaciones. Sí, trabaja para varias causas también. Sí, o sea, dona. Y en el fondo es una botella de vidrio, no es ni siquiera es un desecho reciclable, sino que es reutilizable. Eso también es increíble, porque nosotros, que hablamos en el capítulo de reciclaje, de que teníamos que reciclar el vidrio porque era un material noble, este chico va un paso anterior y es como, ni siquiera hay que reciclarlo si se puede reutilizar. Claro, o sea, él recicla sus desechos, que son vidrio. Entonces, genial, como cierra el círculo. Sí. Y la última empresa, que esta la descubrí hace poco, se llama Cruza, con Z y con K. Es una marca de zapatillas nueva que se está lanzando al mercado, chilena, y está fabricada en un 80% con material reciclado. ¡Oh, un montón! Sí, bacán. Excelente. Sí, así que está buena, síganla también en Instagram. Sí, y como lo que queremos decir con material reciclado es reutilización de materiales que no son desechos, y eso sería la economía circular. Sí, de hecho yo supe el caso porque ellos fueron a una fábrica de colchones donde se bota cuero y telas. ¿Ya? Y esta fábrica conocida de colchones le regala el material y a partir de eso hacen parte de la zapatilla. Ah, excelente. Eso también forma parte de la economía circular, cuando las empresas trabajan como con estas asociaciones donde los desechos de uno son los materiales de otro. Sí, y eso es una excelente idea. Y además estos emprendedores ayudan a cerrarle el círculo a la empresa, que a veces no sabe qué hacer con su desecho. Excelente, sí. Y bueno, más o menos estamos casi listas, ¿cierto? ¿Hay algo que decir? ¿Un mensaje de cierre? Sí. Bueno, nosotros como consumidores podemos premiar a las empresas que realmente se involucren en la economía circular. Nuestro consumo es un voto. ¿Ya? Excelente. Entonces, si tú compras a alguien, estás votando por ese alguien, por esa empresa, por ese emprendedor. Y bueno, y por supuesto siempre buscar la mejor opción, la más ecológica, la más sustentable. No da lo mismo a quien compramos. Y también podemos vivir de forma circular nosotros bajo el concepto de basura cero, y podemos premiar a las empresas circulares con nuestro voto. Exacto. Excelente. Bueno. Estamos llegando al final de nuestro capítulo de nuestro podcast Mueve la Fecha. Esperamos que esta información los ayude a ustedes a concientizar un poco cómo vivimos y así mover la fecha cada día un poco más del sobregiro. Sí. Y así tener más recursos para todos y más tiempo de vida buena en el planeta para todos. Piensen en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos. En nuestros sobrinos. Y nos estamos despidiendo. Esto fue un nuevo capítulo de Mueve la Fecha. Yo soy Francisca. Yo Pamela. Síganos en las redes. Que les vaya bien. Chao. Abrazos.